Esta semana tuvimos el peor día de la bolsa del año 2019 y la mejor recuperación en los últimos 2 meses. ¿Acaso debemos estar nerviosos? Vamos a analizar técnicamente todo el futuro del S&P 500, el Bitcoin, el petróleo. Entonces, ¿entramos en la crisis o no? Quédate hasta el final del video, que voy a dar una clase muy interesante de cómo estos eventos han impactado a la bolsa y también cómo te va a impactar a ti. Un momento muy interesante para nosotros los traders y tenemos que saberlo capitalizar. La bolsa se mueve por emociones. Lleva un mes consolidando entre un rango muy interesante y también incluyendo máximos históricos. Y de repente, ¡pam! El pasado 1 de agosto, el jueves, el presidente Trump anuncia una medida unilateral de poner nuevos aranceles a productos chinos de forma importante. Ahora, esos entrarán en vigencia a partir del 1 de septiembre. Esta nueva camada de productos está valuada en $300.000 millones. Recuerden que se suma a los ya existentes aranceles que ha puesto el presidente Trump desde el año 2008-2019 de más del 25% a productos más o menos estimados en $250.000 millones. Como consecuencia de esta medida, el Banco Popular China devaluó su moneda a niveles que no había llegado desde el año 2008, cuando comenzó la crisis financiera. Esta decisión de Beijing sacudió a todas las bolsas mundiales en ese pasado lunes, donde los inversores buscaron refugiarse en activos bastante más conservadores como el oro, que por cierto esta semana el oro superó el rendimiento durante el año 2019 versus las acciones de los Estados Unidos. También en los bonos del Tesoro, donde la prima de los bonos a 3 meses superó el rendimiento de los bonos a 10 años. Esto es un dato que ha precedido a todas las recesiones que se han dado en los Estados Unidos durante los últimos 50 años. Ahora, el presidente Trump acusó inmediatamente a China como un manipulador de las monedas. Esto, my friend, no había pasado prácticamente desde épocas de Reagan. Así que las bolsas nuevamente se volvieron a desplomar. Todos estos acontecimientos a finales de la semana pasada y a principios de esta semana produjo muchísimo estrés en los mercados financieros. Quiero mostrarles una cosa en la gráfica muy importante. Si se fijan, esto es una gráfica diaria del futuro del S&P 500 y nos damos cuenta cómo el mercado, después de la crisis financiera, vivió su periodo de expansión más largo de la historia por más de 120 meses. Aquí lo podemos ver claramente, cómo a medida que cada año se daba, teníamos un cierre de año mayor que cómo comenzó el año y era bastante coherente o bastante con una tendencia bastante pronunciada, con excepción obviamente de 2015, que fue un tema de exportaciones en China, que fueron unos días bastante interesantes, y también a principios del año 2016, pero posteriormente hasta enero, finales de enero del año 2018, la bolsa se comportó con un comportamiento alcista impresionante. Ahora, después del 2018, cuando se da esa bajada importante, podemos ver que en este periodo y hasta el día de hoy, las bolsas han tenido bastante incertidumbre. Y de eso se trata. En las bolsas realmente se mueve por emociones. Está la incertidumbre, que es cuando el mercado realmente baja y se apodera el miedo del mercado. Y recuérdense que el miedo es lo que más rápido se expande. Y posteriormente viene la codicia, que es cuando el mercado sube, que realmente sube muy lento. Así que si vemos definitivamente qué es lo que pasó, lo que está pasando en este momento, muchos dirían, wow, lo que pasó en esta semana fue realmente unos movimientos muy fuertes que no habíamos vivido. Eso no es tan cierto. Sí tuvimos el peor día de este año 2019, pero no es el peor día o los peores días que hemos tenido desde el año 2018. De hecho, esta caída que estuvo desde el jueves pasado hasta el pasado lunes fue en el caso del S&P 500, del futuro, de 259 puntos. Eso aproximadamente equivale a casi un 8%. Pero si retrocedemos a diciembre del año 2018, vemos que la bolsa en ese mes de diciembre, que fue el peor prácticamente en décadas en la bolsa, cayó 500 puntos. Eso es aproximadamente un 17.7%. Y entre enero y febrero del año pasado cayó 351 puntos. Eso es aproximadamente equivale al 12%. Lo que significa que lo que pasó esta semana
es producto de alarma por la violencia de la caída, que eso sí es diferente a las dos ocasiones anteriores que se ha dado desde 2018 y 2019. Ahora, ¿por qué China devalúa? Uno, para contrarrestar los efectos de los aranceles. Segundo, para hacer que sus productos se hagan más competitivos al momento de exportación. ¿Por qué? Porque materia prima más barata y adicionalmente mano de obra más barata. Esto puede hacer incluso que aumente entonces las exportaciones y eso es muy importante para China en este momento. Y por último, y muy importante, es elevar sus proyecciones de Producto Interno Bruto para este año, lo cual haría que con mayor exportaciones, por ejemplo, pudiera entonces recuperar y solapar el efecto de los aranceles que le está poniendo Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que corre China con esta devaluación? Primero, que China empiece ahora una nueva escalada de devaluaciones. Muchos analistas están proyectando que pudiera devaluar entre el 10 y el 15% más. Segundo, el mercado chino se haría menos atractivo para empresas extranjeras. Tercero, puede provocar una huida de capitales o una fuga de capitales del país. Afectaría su política que ha manejado en los últimos 10 años de tener o de tratar de poder fortalecer al yuan. Se confirmaría que no pudo pasar de ser una economía basada en exportaciones y en producción de productos a una economía que impulsara los servicios y la generación de consumo doméstico. Todo esto puede generar o empezar la guerra de las monedas. Entonces, obviamente, el presidente Trump reaccionó de una vez, pero dirigiéndose a Jerome Powell, el presidente de la Fed, diciéndole que por favor instaure una política de bajada de tasas de forma importante para así contrarrestar el efecto de China, pero también de otros bancos centrales que esta semana bajaron sus tasas de interés, como lo son India, Nueva Zelanda, y esto es muy, pero muy importante. Todo esto alimenta cada vez más la incertidumbre de que hay una guerra de monedas, lo cual puede traer consecuencias completamente devastadoras para la economía. Pero ¿por qué el presidente Trump insiste en la bajada de las tasas? En la práctica, cuando la Fed baja las tasas de interés referencial, eso hace que los créditos, por ejemplo, para las empresas también bajen y ellas puedan invertir un poco más. Pero también hace que aumente el gasto y el consumo por parte de las personas. Todo eso suma muchísimo para una economía buena, pero también algo muy importante, y es para que el dólar no quede caro con respecto a las diferentes monedas mundiales. Por lo cual, Estados Unidos no dejaría de ser competitiva ante el resto del mundo. Más allá de lo que estamos viviendo comercialmente en este momento, para mí lo que se está definiendo en este momento es el liderazgo mundial que tendremos en las próximas décadas. Estamos en un momento muy álgido en esta guerra comercial, un momento muy interesante para nosotros los traders y tenemos que saberlo capitalizar, porque el volumen que está generando es impresionante en pleno verano. Empecemos entonces el análisis técnico y por nuestro instrumento predilecto que es el futuro del S&P500 nos damos cuenta de varias cosas en una gráfica diaria. Primero, el aumento impresionante del volumen que hubo en agosto con respecto prácticamente al resto del año. Eso se da por esa bajada impresionante que tuvimos ahorita desde el 2 de agosto, impresionante. Estos primeros días de agosto han estado tremendos. Yo les decía que aquí había una línea de tendencia alcista muy importante y cuando le bajáramos el próximo precio objetivo iba a ser la línea 200 en esta gráfica diaria, y al hacerlo obviamente se choca contra esa pared de la línea 200, impresionante como de ahí sube con muchísima fuerza, y es por eso que les decía que definitivamente esto fue un movimiento violento, pero no más fuerte de lo que ha habido en las últimas dos ocasiones en el año 2018. Eso es algo bastante importante. Ahora, si vemos la gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que el mercado, cada vez que fue llegando a uno de nuestros precios objetivos, el mercado tuvo una reacción muy fuerte. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, el mercado se devuelve, con bastante fuerza también, pero sigue estando en una compresión importante, donde está en una camada de vendedores y de compradores que tienen alta relevancia. En este momento el mercado, si lo vemos aquí, fíjense que esta es una gráfica de TIX transaccional. Si vemos en la anchura de las semanas, y aquí lo vemos con las flechas, prácticamente venía siendo bastante pocas hasta
prácticamente finales de la semana pasada y esta semana completa, donde se ve que el ancho es mucho más grande, por consiguiente el volumen aumentó de manera dramática en pleno verano. Así que, entonces, ¿qué estamos esperando? Bueno, en este momento estamos en un escenario donde hay que esperar a que rompa la compresión para que haya una definición real. Si el mercado es capaz de pasar esta línea de tendencia importante y el precio entonces de más o menos 2.936, es muy probable que testee esta línea de tendencia y aquí se defina si el mercado pasa y llega a los 2.970, que en este caso, insisto, estamos en plena compresión teniendo máximos más bajos y mínimos más altos. Pero si el mercado logra pasar, definitivamente nuevamente vamos a tocar los máximos históricos. Sin embargo, si el mercado pasa esta línea de tendencia y el precio de 2.888, es muy probable que nos vayamos con fuerza y tengamos que ver los nuevos precios objetivos que son 2.817, 2.767, posteriormente 2.685 y por último el precio de 2.600. Así que en este caso, ¿qué podemos esperar? Bueno, debemos esperar un poco más de volatilidad porque estamos en el punto más álgido de la guerra comercial, por lo cual cualquier declaración que se pueda dar esta semana, cualquier cosa que pueda pasar o cualquier anuncio que pueda tener tanto el presidente Trump como de parte del gobierno chino va a afectar al mercado y en este momento lo que hay es una incertidumbre donde el mercado baja con fuerza, sube con fuerza, por lo cual es definitivamente una montaña rusa que nosotros como day traders podemos aprovechar de la mejor manera. Vamos ahora al VIX, que es ese índice que transmite o que mide la volatilidad. Y yo les había comentado en pasados Trading View que estábamos esperando un movimiento fuerte. Definitivamente se da a principios de agosto y miren con la fuerza con la que reacciona. Es impresionante cómo se movió ese índice durante esta semana, tanto para arriba como para abajo. Si vemos ahora las bolsas chinas, especialmente el Shanghai Composite, que es el índice más importante de China, vemos que también tiene una caída impresionante y una línea de tendencia bajista que para mí es la que va a marcar la definición de aquí en adelante. Ahora, esos movimientos fuertes también pasaron con los mercados americanos y por fin no están divergentes. Se han dado por mucho tiempo divergencia entre lo que es el mercado chino y el mercado americano, donde el mercado americano subía y el mercado chino bajando. Y eso para mí es una de las razones fundamentales para decir que muchos de estos países han estado ya bastante tiempo en una recesión y en el caso de Estados Unidos pues no era lo único que no le había afectado y en este caso por la violencia fue lo que generó más miedo desde el punto de vista de movimientos bruscos dentro de la bolsa. Si pasamos al petróleo, muy interesante, el petróleo obviamente también baja con fuerza, obviamente cuando se da una guerra comercial o cuando estamos en un periodo donde hay mucha incertidumbre, pues obviamente eso tiene un efecto en el consumo o se prevé que tenga un efecto en el consumo, por consiguiente también un efecto desde el punto de vista del precio del petróleo porque debería bajar la demanda, adicionalmente concatenado con el aumento de la producción de Estados Unidos, que en este momento es el primer productor mundial de petróleo. Entonces, eso es muy interesante, el petróleo baja con fuerza, vamos a verlo aquí en una gráfica diaria, fíjense con la fuerza con la que baja y llegó a esa zona de los $50 por barril y me refiero al WTI y eso es muy importante porque es una barrera psicológica brutal que si logra pasarla se va a ir con muchísima fuerza hasta los $40 por barril y eso ténganlo en cuenta. Mi escenario todavía sigue siendo completamente bajista porque en el caso que pase los 40 es muy probable que llegue entonces a los 26, que es un escenario que estoy previendo y que les he comunicado a ustedes prácticamente desde hace un año que es muy probable que se dé o en este 2019 o el año 2020. Pasemos ahora al Bitcoin, muy importante porque el Bitcoin en este momento también está en una zona de compresión importante. Si bien es cierto, tuvo un aumento interesante a partir de los $9.100 hasta llegar nuevamente hasta los 12.000. Ahí ha encontrado una zona de resistencia muy fuerte desde el punto de vista técnico en una zona, un área horizontal y también en una línea importante de tendencia, por lo cual
Tiene que pasar esto para que definitivamente pueda el Bitcoin irse hacia arriba. Yo todavía sigo manteniendo mi expectativa de ser cauteloso porque el Bitcoin, muchos analistas están diciendo que puede ser utilizado como instrumento refugio, al igual que el oro, pero para mí sigue siendo un comportamiento completamente desconocido, ya que es un instrumento que no ha vivido ningún tipo de crisis, nació generado por una crisis y eso es algo bastante diferente. Así que tengámoslo en cuenta porque para mí este punto sigue siendo un poco peligroso porque se espera que haya una definición importante y tiene que pasar esa zona de resistencia que para mí va a ser la más importante. En el caso que lo pase, que pudiera ser un segundo escenario y hay que estar preparado para ello, es probable que llegue a los 3.660 y si pasa podría llegar al espectro de los 15.700. Algo muy interesante es que el volumen definitivamente ha aumentado con fuerza a partir del mes a finales de junio hasta estos momentos. Sin embargo, después de que pensó esa medio consolidación o en este momento compresión, el volumen volvió a bajar de forma importante. Así que tengámoslo en cuenta porque el Bitcoin probablemente en estos días va a dar muchísimo que hablar porque todo va a ser novedad. Por cierto, en Venezuela el aumento de transacciones de Bitcoin en estos últimos días ha sido impresionante. Una economía que prácticamente a pasos acelerados se está dolarizando en muchísimos de sus productos y el Bitcoin, con la mayoría de las criptomonedas, ha sido un escape importante para este tipo de economías. ¿Qué esperamos para la próxima semana? Si ven las noticias y los indicadores económicos, el lunes no hay noticias. El martes hay una noticia importante, pero no afecta a la operativa porque es antes de que abra el mercado. El jueves también tenemos noticias importantes, pero son antes. Y por último, el día viernes tenemos el Consumer Sentiment preliminar. Esto para mí es una noticia completamente roja, aunque pinta naranja, sin embargo va a ser en plena operativa. Así que realmente el viernes va a ser el único indicador importante que va a afectar a la forma como hacemos trading en MDC Trading Academy. Por otro lado, muy atentos a todo lo que diga el presidente Trump, a las retaliaciones que pueda tener el gobierno chino. Recuérdense que ellos para mí tienen un as debajo de la manga, que es todo lo que ya les había explicado de las tierras raras, que es donde se producen los minerales que están prácticamente compuestos dentro de los artículos eléctricos o los carros eléctricos, artículos electrónicos, también incluso en la mayoría de las armas que maneja el gobierno americano, por lo cual es un instrumento que el gobierno chino puede utilizar, además de la devaluación del yuan, es un instrumento que puede utilizar perfectamente para hacer algún tipo de mella en la guerra comercial. Y recuérdense que entre el 60 y 80% de las exportaciones de esos minerales que se producen en estas tierras raras va hacia los Estados Unidos y ya China ha amenazado en mes de mayo que podría tener unos ajustes y unos aranceles importantes. Así que lo que vamos a definir para mí en esta guerra comercial va a ser definitivamente el liderazgo mundial que se va a dar en las próximas décadas. Quiero recordarles aquí en mi cuenta de Instagram, Dani Pérez Trader, todos los miércoles a las 8 de la noche estoy publicando, estoy haciendo un live para entregarles contenido de valor, actualizando qué es lo que ha pasado en la semana en los mercados y oportunidades de inversión, que creo que eso le aporta muchísimo a todos ustedes. Por otro lado, también quiero agradecerle a Sebas, que el domingo pasado hizo el TradingView e hizo un trabajo estupendo. Así que, chaval, muchas gracias. Por último, quiero decirte que si este TradingView te aportó muchísimo valor, te pido que le des y lo compartas en todas tus redes sociales, porque con seguridad también le va a aportar valor a todos tus amigos. Nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView.